Levítico 23 dice, el Señor dijo. El Señor dijo. Deberán celebrar una reunión santa y dedicar ese día al ayuno. ¿Quién lo dijo? El pastor Sinalí. Muy bien, muy bien. ¿Quién lo dijo? El Señor. Y dedicar ese día al ayuno y quemar una ofrenda en honor del Señor. No hagas ningún trabajo ese día, porque es el día del perdón. El que no dedique ese día al ayuno será eliminado de entre su pueblo. Es una ley permanente. No tiene fin. Es una ley que no claudica, que no... Es para siempre. Es una ley permanente, dijo Dios, que pasará de padres a hijos y donde quiera que ustedes vivan, no importa dónde estés, será un día dedicado al ayuno. El ayuno es un poderoso recurso espiritual para ganar batallas imposibles. Necesito remarcarlo. Cuando estés frente a una situación insalvable, cuando estés frente a una situación imposible de resolver humanamente, el recurso que Dios pone a disposición de nosotros se llama oración y ayuno, combinado. El ayuno y la oración rompen maldiciones, desatan ataduras y destruyen fortalezas demoníacas. No hay un recurso más poderoso que tengamos a mano los creyentes que el recurso de la oración y del ayuno combinado. Es una poderosa herramienta, es un poderoso recurso espiritual para ganar batallas imposibles. El ayuno, además, es el camino para todos aquellos que quieren más de Dios. Para aquellas personas que sienten la necesidad de ir más profundo en su relación con Dios. Esas personas que están inquietas espiritualmente y que saben que hay más de parte de Dios, el camino es el ayuno. El ayuno nos desbloquea en nuestro camino al cielo, nos hace subir un nivel más en nuestra relación con Dios. Para aquellas personas que necesitan sabiduría, discernimiento, aquellas personas que están en un cruce de camino y necesitan tomar decisiones cruciales en la vida, les aconsejo a la luz de la palabra de Dios que tomen días para orar y para ayunar. Daniel lo hizo y no le fue nada mal. ¿Qué Daniel? El Daniel de las Escrituras, el profeta. Dice la Biblia en Daniel capítulo 10, versículo 2, cuando recibí esta visión, una visión tremenda, este hombre acostumbraba a orar 3 veces al día, dice la Biblia, pero aún así había cosas que le estaban veladas. Y recién fueron reveladas, estaban veladas, recién fueron reveladas cuando él agregó a la oración el ayuno. Y ahí recibió discernimiento, sabiduría, visiones, nuevas visiones. Dice, cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado, tiempo pasado, había estado
de luto durante 3 semanas enteras. Y en todo ese tiempo no comí nada pesado, no probé carne ni vino. Es un ayuno parcial, es el ayuno de Daniel, del que en alguna oportunidad vamos a hablar. Mientras él ayunaba, los cielos se abrieron sobre él. Mientras él ayunaba, nuevas revelaciones y nuevas visiones. ¿Quieres ir más profundo en tu relación con Dios? ¿Necesitas sabiduría para tomar decisiones importantes? ¿Quieres más de Dios en tu vida? El camino es el ayuno y la oración. Y para aquellas personas que no están del todo convencidas acerca del poder de la oración y el ayuno, quiero recordarles lo que hizo David, el hombre conforme al corazón de Dios, cuando se enfrentó a una situación insalvable, imposible de resolver humanamente. Su hijo estaba gravemente enfermo, su bebé. Estamos hablando de David, que tenía todos los recursos a su disposición. Médicos, la última tecnología, todo lo que había. David tenía el acceso. Pero cuando todo no alcanzaba, cuando todo eso no alcanzó, David recurrió al recurso más poderoso que él conocía. Recurrió al ayuno y a la oración por la vida de su hijo. ¿Has ayunado por la vida de tu hijo alguna vez? Padres que reniegan con sus hijos porque andan en malas juntas. Padres porque tienen a sus hijos extraviados en el mundo. Padres porque tienen a sus hijos en la droga, alcoholizados, en la cárcel. Mi pregunta es, ¿has luchado alguna vez con la arma espiritual, con las armas espirituales del ayuno y la oración? Deberías probarlo. Sí, pastor, lo intenté todo, pero ayuno y oración, inténtelo. Inténtelo. Lo que estoy tratando de probarle a la iglesia en todas estas semanas a la luz de las Escrituras, paseándote por las Escrituras, es que puedas comprender que el ayuno es un poderoso recurso espiritual para deshacer las fortalezas de Satanás, para ganar batallas imposibles, para romper maldiciones. El ayuno es el camino. Y David apeló al recurso más poderoso que tenía por la vida de su hijo y entró en ayuno. Si bien es cierto que el niño no vivió, murió, pero él no salió del ayuno hasta tener una respuesta de parte de Dios. David entendía que el recurso más poderoso que tenía para pelear contra este gran gigante que era la enfermedad de su hijo, contra este gigante, contra este insalvable, esta situación insalvable, esta situación imposible de resolver humanamente, él sabía que la oración era el recurso más poderoso. Empleó el ayuno y la oración. ¿Sabrá algo David? El que conquistó el corazón de Dios, el que tenía una comunión tan íntima, ¿sabrá algo él acerca de estos recursos espirituales? ¿Sabrá algo que pueda enseñarnos a nosotros, David? Mi pregunta en esta tarde es, ¿estás listo para recibir las bendiciones sobrenaturales y liberar el poder de Dios para vencer situaciones imposibles? Entonces ora y ayuna. No tengo un mejor consejo para darte. No tengo. Pastor, estoy deshecho, mi vida, mi matrimonio está en terapia, mi familia, mis hijos, mi economía, un desastre. No tengo un mejor consejo que darte. Prueba con la oración y el ayuno. Levanta tu carpita del encuentro cada mañana y dedica un día a ayunar. Si te animas a más, gloria a Dios. Pregúntale a Dios cuántos días. Pregúntale a Dios. Pero comencemos con uno, los jueves. Hay personas que ayunan más. Está bien, tranquilo, empecemos con uno. Un día, de sol a sol, de mañana a noche, buscando a Dios. Quiero que aprendamos un poco más acerca del ayuno, haciéndonos algunas preguntas. Número 1,
¿Cuáles son los motivos por el que tenemos que ayunar? ¿Será para recuperar la talla que perdimos durante las últimas vacaciones? ¿Será perder algunos kilitos de más para que el saco prenda y para que el pantalón calce? Y no dudo de que ese puede ser un beneficio añadido, no lo dudo. Se ha demostrado científicamente que el ayuno ayuda a eliminar las toxinas y ayuda en el sistema digestivo. Pero la verdadera finalidad, Dios deja bien en claro que la verdadera finalidad del ayuno no es esa. La verdadera finalidad del ayuno es humillar nuestra alma, quebrantar nuestra alma delante de Dios y hacer las paces, arreglar cuentas con Dios. Primera razón, motivación por la que tenemos que ayunar. Arreglar cuentas. Humillarnos. ¿De dónde lo sacó? ¿De qué libro? No, la Biblia. Dice Levítico capítulo 16, versículo 29. Humillarán sus almas, porque en este día, en el día del ayuno, serán limpios de todos sus pecados delante del Señor. Es decir, que es un tiempo para el autoexamen espiritual, para preguntarnos, ¿estoy creciendo espiritualmente? ¿Tengo hoy mayor comunión con Dios que la que tenía cuando me convertí? ¿Soy de perdonar con mayor facilidad? Porque tenga cuidado que aquellas personas que no pueden perdonar, no pueden pretender que Dios las perdone. La falta de perdón, hermanos, hermanas, la falta de perdón es un impedimento para que la gloria de Dios se manifieste. Hay que soltar toda la bronca, toda la ira, toda la ofensa. Si has abrazado la ofensa por el amor de Dios en ese día de ayuno, pídele al Espíritu Santo que te ayude a liberar a las personas a las que tienes aprisionadas en tu corazón. El odio es como tomar veneno y esperar que otro muera. Es un día para el autoexamen. En otras palabras, el ayuno saca a la superficie los pecados más ocultos para que los confesemos. El ayuno nos ayuda a separar lo que queremos de lo que necesitamos. Nos enfoca en Dios y no en los placeres temporales de esta vida. Esdras interpretó correctamente el significado del ayuno cuando dijo, Esdras 8:21, proclamé un ayuno. ¿Para qué? Para que reconociéramos nuestras faltas ante nuestro Dios. Primera motivación. ¿Para qué tenemos que ayunar, pastor? Primera motivación. Primero. Entrar a cuentas con el Señor. Pedirle al Espíritu Santo que nos examine, que nos muestre si hay alguna cosa indecente en el campamento. ¿Te acuerdas de Deuteronomio? El Señor anda en medio de tu campamento para protegerte. Por eso tu campamento tiene que ser un lugar santo, pues si Él ve algo indecente en tu campamento, se apartará de ti. Es un tiempo para el autoexamen, para pedirle al Espíritu Santo que nos muestre aquellas cosas indecentes en nuestra vida, en nuestro cuarto, en nuestra habitación, en nuestro dormitorio, en nuestra casa, en nuestra oficina, en nuestro celular, en nuestro Face, en nuestros contactos de teléfono, en la computadora, en la biblioteca. Que el Señor nos muestre si hay, en nuestro ministerio, que el Señor nos muestre si hay algo indecente. Pues si el Señor ve algo indecente en tu campamento, se va a apartar de ti. Qué tragedia esa, ¿no? Ninguno de nosotros quiere eso. Por eso el ayuno nos ayuda a sacar a la superficie los pecados que están bien ocultos y que protegemos y que cuidamos y que toleramos y que apañamos. Salen toda la superficie para que los confesemos, para que arreglemos cuenta con el Señor. Primera motivación. Segunda pregunta es, ¿quiénes deben ayunar? Los pastores de la iglesia. Ajá, sí, claro. ¿Y quién más? Todos los creyentes. Dios estableció un día de ayuno para todos. La Biblia dice una ley permanente que pasará de padres a hijos. Hemos sido engañados si creemos que no tenemos que ayunar.
Jesús dijo en Lucas 5:35, un día el novio será llevado, hablando de él, y entonces ahí sí tienen que ayunar. Además, en Mateo 6 el Señor mencionó las 3 cosas que Él espera que hagamos todos los creyentes: cuando des, cuando ores y cuando ayunes. Las 3 cosas que Él espera que hagamos: cuando des, cuando ores, cuando ayunes. Y no hay edad para ayunar. Dios espera que ayunemos, no importa la edad que tengamos. Moisés entró en un ayuno de 40 días cuando tenía 80 años. Y Ana, la profetisa que vivía en el templo, vivía regularmente de ayuno y oración, tenía más de 80 años. Dice la Biblia en Lucas capítulo 2, verso 37. Ella vivió como viuda hasta la edad, se llamaba Ana. Ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, en ayuno y en oración. Acá está la clave. Hay que combinar el ayuno y la oración, porque el ayuno sin la oración es pura dieta. No sirve de nada. Ayuno sin oración es dieta. Siempre vas a encontrar en la Biblia que el ayuno está conectado con la oración. Jesús se fue al desierto 40 días, estuvo de ayuno, pero estuvo en retiro espiritual en comunión con el Padre. Vas a ver a Moisés que ayunó 40 días, pero ¿dónde estaba? En la cima de la montaña, en comunión con el Padre. Vas a ver a Daniel, a Esther, a todos los hombres y las mujeres de Dios en la Biblia, que siempre era ayuno y oración. En lugar de tomarme el desayuno, lo dedico para buscar a Dios. En lugar de tomar el almuerzo, lo dedico para buscar. Es un tiempo, es un día para orar y para ayunar. Ayunaba y oraba. Por supuesto que incluimos también peticiones, pero no se trata de especular con lo que vamos a ganar con el ayuno, sino que tenemos que buscar el rostro de Dios, amar, buscar, conocer, acercarnos a Dios con un corazón sincero y ferviente. Esa es la razón, el motivo por el que tenemos que acercarnos a Dios. Humillar nuestra alma, arreglar cuentas, hacer las paces con Dios. Claro que vamos a agregar nuestras peticiones, pero primero, lo primero. Tercero, ¿cuándo debemos ayunar? Siempre. En el Antiguo Testamento había un día señalado para que todo el pueblo ayunara, y todos ayunaban el mismo día. Wow. Veo que el Señor nos está guiando y nos está dirigiendo, que no es un capricho esto de que vengamos a orar a las 6 de la mañana los martes, cuando la palabra de Dios nos muestra que la iglesia nació, permaneció, se expandió sobre la base de la oración en el aposento alto. Y no es un capricho esto de ayunar los jueves, cuando la palabra de Dios mandaba una ley permanente que pasará de padres a hijos, ordenaba, Dios lo dijo. No comenzamos leyendo el texto, Dios ha dicho. Y había un día donde todo el mundo, después podían ayunar todas las veces que quisieran, pero había un día donde tenían que ayunar todos. Por eso la iglesia de la ciudad ayuna los jueves. Ahora imagínate, si el ayuno nos da poder, no nos podemos olvidar que el ayuno es un poderoso recurso espiritual para ganar batallas imposibles, para romper maldiciones, para acabar y destruir fortalezas espirituales. Si el ayuno te da poder, imagínate cuando te pones de acuerdo con alguien en tu familia o cuando nos ponemos de acuerdo en la iglesia para ayunar juntos. Eso es poder multiplicado. Si una sola persona ayuna y tiene poder, imagínate cuando ayunamos todos juntos, puestos de acuerdo. Es un ayuno, es un poder multiplicado. Y ese poder lo utilizamos para deshacer las fortalezas de Satanás, para hacer crecer el reino de Dios.
Ese poder lo usamos para desbaratar los planes del diablo. Con razón, el diablo procurará por todos los medios que no ayunes y que no ores. Te lo advertí. 1000 veces te he dicho que levantar la carpa del encuentro te va a costar lágrimas. Que va a ser más fácil encontrar espacio en la semana para salir a jugar al fútbol y para comer un asado que para orar con tu esposa, con tu esposo o con tus hijos. Te lo advertí. Porque el diablo sabe que ahí está el poder. El diablo sabe, por eso el diablo va a enlistar y te va a decir todas las razones por las que no tendrías que ayunar, te lo advierto. El diablo te va a visitar, te lo advierto, cuando llegue ya estás advertido. El diablo va a venir y te va a dar una larga lista de razones por las que no tendrías que ayunar. Y te va a decir, no es el tiempo, y la gastritis, y los medicamentos, y los hijos, y acá y allá, te lo advierto. Y si el diablo no te puede convencer para que no ayunes, entonces te convencerá para que lo hagas, pero no ahora, más adelante. Sí, pastor, estoy de acuerdo, hay que ayunar, pero el diablo te va a convencer. Ahora no es tiempo. Más adelante. Y el diablo sabe tan bien como sabemos nosotros que cuanto más tiempo postergamos el asunto de ayunar, de orar, de practicar las disciplinas espirituales, más difícil se nos hace. Es como la persona que está en una relación de adulterio, en una relación prohibida. Y dilata, sabe que si no toma una decisión drástica, cada vez se le hace más difícil. El diablo sabe que cuanto más tiempo posterguemos el asunto de levantar la carpa del encuentro y de empezar a orar en familia y empezar a orar solo y empezar a venir a las 6 y empezar a ayunar, y más difícil se nos va a hacer. Así que si el diablo no te convence, no te puede convencer de que no ayunes, te va a convencer que no lo hagas ahora, que lo hagas después. Porque la palabra favorita del diablo es mañana. La de Dios es hoy. ¿Cuándo debemos ayudar? Siempre. Siempre. Y esta es la razón por la que los cristianos verdes, no maduros, es decir, aquellos que siempre están de picnic y viven de vacaciones espirituales, nunca derrotan gigantes, siempre están parados, siempre los mismos gigantes, los mismos problemas, empantanados en las mismas situaciones. Nunca alcanzan a derrotar gigantes. ¿Por qué? Porque nunca empuñan las armas y los recursos espirituales que Dios nos da para vencer insalvables, imposibles, fortalezas espirituales. 4. ¿Por qué ayunamos? Hay que ayunar por razones específicas. Nehemías ayunó para pedir la ayuda del rey. Ana ayunó para pedir un hijo. Y el ejército de Saúl, los soldados de Saúl, ayunaron para pedir discernimiento del cielo. En 1 Samuel capítulo 31 se nos habla y se nos dice que el ejército de Israel estaba luchando contra los filisteos y como estaban perdiendo, el líder Saúl se echa sobre su propia espada, se suicida. Dice que el ejército, los soldados, lo tomaron a él y a sus hijos que habían muerto en el mismo día. Lo enterraron y enterraron en un ayuno de 7 días. ¿Por qué? Evidentemente había una gran incertidumbre que se había apoderado de toda la nación al saber que el líder había muerto y reconocían que necesitaban una nueva dirección, una nueva palabra, una nueva revelación de parte de Dios y se pusieron a ayunar. Necesitas sabiduría, revelación, el ayuno. ¿Sabes por qué más hay que ayunar? Hay que ayunar por nuestros seres queridos que todavía no conocen a Dios, por la salvación de nuestros seres queridos. Se debe ayunar por la liberación de ellos. La Biblia dice en Isaías 58:6, este es el ayuno que yo amo, soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos. ¿Alguna vez has probado? Esposas que están casados con hombres y que no pueden hacer que esos hombres vengan al Señor, vengan al conocimiento de Dios. ¿Has probado, mujer, con el ayuno y la oración?
¿Has luchado en oración y ayuno por la vida de tu esposo? El diablo no va a soltar fácilmente su más preciado tesoro. El botín en las manos del diablo no es fácil arrebatarlo. Y solamente se hace, no te acabo de explicar, que el recurso más poderoso que tenemos para que sean sueltas las almas, liberadas las almas en las manos de Satanás, el ayuno y la oración. ¿Has probado? Mientras Daniel estudiaba la palabra de Dios, les fue revelado, leyendo, que el pueblo de Israel iba a estar 70 años en cautiverio. Entonces, cuando llegó el tiempo, los 70 años, comenzó a orar y ayunar por la liberación de su pueblo. Un hombre orando y ayunando por la liberación de toda una nación. ¿Cómo es posible, mujer? ¿Cómo es posible, hombre, que no puedas creer? Si un hombre como Daniel ayunó y oró por la liberación de toda una nación y Dios le contestó, ¿cómo no va a contestar tu oración? ¿Y cómo no va a contestar tu oración y tus ayunos? Que levantes en favor de algún ser querido, un hijo, un esposo, lo que sea. Dice la Biblia en Daniel 9:3. Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y en ayuno. Daniel oró intensa y fervorosamente por la liberación de su nación. Daniel era un hombre que sabía, se humilló delante de Dios para ponerse a cuenta, como nos enseña Levítico. Daniel reconocía que las maldiciones del pueblo no habían llegado sin causa. Él sabía que la nación estaba sufriendo. Él sabía que la nación había sido llevada en cautiverio y que estaba bajo prisiones de oscuridad porque había causa, había razón. Habían pecado. ¿Te acuerdas lo que dice Proverbios 26:2? Que la maldición no llega sin causa. Daniel sabía. Dice Daniel capítulo 9, verso 11. A causa de nuestro pecado se han derramado sobre nosotros las maldiciones. Reconoce que la maldición llegó porque le dieron lugar. A causa de nuestro pecado se ha derramado sobre nosotros las maldiciones de la ley de Moisés. Entonces Daniel entró a confesar sus pecados, los pecados del pueblo, pidió misericordia y todo lo hizo mientras ayunaba. ¿Y qué pasó? Dios contestó sus oraciones. Dice Daniel 9:23, cuando comenzaste tu oración, recuerda que él oraba en ayuno, 21 días. Cuando comenzaste tu oración, Dios te contestó. Dios soltó la bendición. Pero esa bendición que Dios había soltado no llegaba. Y eso es lo que probablemente puede suceder en muchas personas que están orando, que están clamando, que están perseverando, que lo hacen en santidad, oran pero en santidad, arreglando su vida delante de Dios y la bendición no llega. No llega, pero no significa que no haya sido soltada. La bendición había sido soltada, que dice el texto, y Dios le contestó, pero la bendición no llegaba. ¿Por qué? Porque la Biblia en Daniel especifica que había príncipes, fortalezas demoníacas que obstaculizaban la llegada de la bendición de Dios, trababan la bendición de Dios. Dice Daniel capítulo 10, verso 13. Pero el príncipe del reino de Persia, está hablando de fortalezas demoníacas, pero el príncipe del reino de Persia me ha opuesto resistencia, le dice el ángel a Daniel que traía la bendición de Dios. Pero el príncipe reino de Persia me ha opuesto resistencia durante 21 días. Todo el tiempo en que Daniel ayunaba. Menos mal que Miguel, un ángel dice, menos mal que Miguel, uno de los primeros príncipes, es decir, alto en rango, acudió en mi ayuda, pues yo estaba retenido junto a los reyes de Persia. Lo que te está queriendo decir es que el ángel, Dios liberó la bendición, el ángel venía con la bendición, pero alguien se interpuso. Ese alguien eran fortalezas espirituales que retenían al ángel. Ni el ángel podía con esa fortaleza espiritual. No dijo Jesús que este género no sale con ninguna otra cosa, sino con... Hay fortalezas que son muy testarudas.
Y nosotros salimos a la batalla con recursos humanos. Se te canta de risa el diablo. Se te canta de risa. Queremos destruir las fortalezas de Satanás en la vida de nuestros hijos, esclavizado nuestro hijo, nuestra familia, nuestra pareja, lo que sea, el matrimonio, las finanzas, la salud, fortalezas espirituales que se oponen. Aunque Dios soltó la bendición, hay fortalezas que se oponen. Y nosotros salimos a pelear en lugar de usar las mismas armas que usó Daniel, ayuno y oración, hasta que el príncipe de Persia, Dios mandó a Miguel y el príncipe de Persia ya no pudo impedir que la bendición llegara. En lugar de hacer lo que hicieron esta gente, de pelear con recursos espirituales, peleamos con recursos humanos. Se te canta de risa el diablo. Siempre merodeando con los mismos gigantes. Sales a la puerta y te encuentras con los gigantes. Todos los días te encuentras con los mismos gigantes. Nunca caen estos gigantes. No es que Jesús dijo, esto no sale sino con oración y ayuno. Ni siquiera un ángel podía con el príncipe de Persia. Tuvo que venir un arcángel, tuvo que venir Miguel. ¿Cómo vamos a pelear estas batallas espirituales que se ciernen sobre nuestro país y sobre el mundo? ¿Cómo vamos a pelear estas batallas contra estos movimientos que se levantan para denigrar, para denostar, para arruinar el modelo bíblico de la sexualidad y la familia? ¿Cómo vamos a pelear? ¿Tocando las puertas de los políticos? ¿Cómo vamos a pelear? ¿Con debates y argumentos? Todo eso está bien, necesitamos una estrategia. Pero la estrategia, hermanos, tiene que nacer en el lugar secreto. Esto se gana con recursos espirituales. Tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu economía, ese demonio que te atormenta, esa maldición que no se seca sobre tu vida, ¿cómo vas a pelear? Los únicos recursos que tenemos para pelear contra esas fortalezas es oración y ayuno. Si Daniel oró y ayunó y dijo, yo te contesté, desde el primer día en que comenzaste a orar en ayuno, yo te contesté. Si un solo hombre con oración y ayuno puso en libertad a toda una nación, ¿cómo no lo vamos a lograr nosotros si nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo no lo vamos a lograr nosotros si nos ponemos de acuerdo para ayunar los jueves? ¿Cómo no vas a lograr, mujer, varón, cómo no vas a lograr que ese demonio suelte la bendición que Dios tiene? Deja de impedir que la bendición que Dios tiene para tu vida. Si un hombre oró y ayunó y una nación fue liberada, ¿cómo no van a ser liberada tu economía, tu salud? ¿Cómo no va a ser liberada tu familia, tus hijos? ¿Cómo no van a ser liberados? Sí que lo van a hacer. Prueba con el ayuno y la oración. Les desafío, jueves, todo el mundo vamos a ayunar y vamos a buscar a Dios. El diablo no soltará fácilmente sus más preciados tesoros. ¿Y cómo lo lograremos? ¿Cómo lograremos arrebatarle el botín al diablo? Con argumentos y debates teológicos. Desgraciadamente seguimos pensando, hay creyentes, incluso creyentes que siguen pensando de que si viene el pastor o alguien que tenga algún conocimiento de Biblia y le hable a mi hijo y le hable a mi esposo y le hable a tal persona, esa persona va a ser convencida de que necesita a Dios. Pamplina, así no podemos ganar esa batalla, hermanos. Así no podemos ganar esa batalla. Esa batalla se gana de rodillas y en ayuno. El ayuno es un poderoso recurso para ganar batallas imposibles, situaciones insalvables. El ayuno y la oración. Déjame hacerte unas preguntas para terminar. ¿Existen trabas en tu ministerio? ¿Está tu familia en prisiones de oscuridad? Recuerda que el ayuno es la herramienta más poderosa para romper maldiciones y acabar con toda fortaleza espiritual. Cuando Pablo quedó ciego, ¿te acuerdas? Camino a Damasco se encontró con Jesús y dice que no podía ver, quedó ciego. Entró a la ciudad y entró en un ayuno de 3 días y la salud volvió. Y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo peleamos nuestras batallas aún en el área de la salud?
No digo que no vayamos al médico, digo, ¿es nuestro primer recurso el ayuno y la oración? La nación de Israel estaba a punto de ser exterminada y Esther necesitaba el favor de Dios para hablar con el rey. ¿Y qué hizo? Mandó a todo el mundo a ayunar y dijo, mis doncellas y yo, nosotros también vamos a ayunar, ¿eh? ¿Qué tragedia sería si el pastor está hablando y no el pastor, sino si el pastor, el Espíritu Santo está hablándonos acerca de la dirección de ayunar y los pastores de la iglesia no ayunamos? O los líderes de la iglesia no ayunamos. No podemos pretender que los demás ayunen si nosotros no ayunamos y no oramos. Si los músicos no ayunan y no oran. Los que están en este púlpito. Por eso Esther dijo, mis doncellas y yo, nosotros también vamos a ayunar. Ustedes ayunen, pero nosotros también vamos a ayunar. Una mujer que empleó el recurso más poderoso que tenía. Había una ley de exterminio nacional. Dijo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la ONU, vamos a tocar las puertas del Fondo Monetario. ¿Qué dijo Esther? Vamos a ayunar, hermano, dijo Esther. Porque ella sabía que la herramienta más poderosa que tenía era el ayuno y la oración. Dijo, vamos a tocar las puertas del cielo. Nosotros vivimos tocando puertas, pero no son las del cielo. Y así nos va. Así nos va. ¿Estás en problema? ¿Está tu salud en aprieto? La Biblia nos indica que en tiempo de crisis debemos ayunar. Por eso no te desmorones a causa de los gigantes que se levantan en tu vida y en tu familia. Dale a Dios una oportunidad. Ayuna y ora y verás lo que sucede. Y verás cómo tus gigantes van a caer. Y cómo el cielo se va a abrir. Y cómo esos gigantes que nunca cayeron, esas maldiciones que nunca se secaron, esos hijos que nunca vieron la luz, van a ver cómo la van a ver. Va a ver cómo los cielos se van a abrir. ¿Cuántos toman esta palabra? Vas a ver lo que va a pasar. Vas a ver lo que vas a pasar. Oremos y ayunemos. Ponte en pie, por favor. Ponte en pie y permíteme que te guíe en una oración. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Se dan cuenta, iglesia, que el Señor nos está indicando el camino a la presencia, a la amistad. ¿Te das cuenta que en su misericordia el Señor sigue teniendo paciencia y misericordia con nosotros y nos está mostrando el camino a la libertad, el camino a la liberación? Personas que están en esclavitud sexual, ¿qué hay que hacer? Ayunar. ¿Te acuerdas que leímos en Jueces 20 la semana pasada? Que eran hijos de Belial, estos pervertidos sexuales hijos de Belial. Fortalezas, ¿cómo se hace? ¿Cómo hizo el pueblo de Israel para derrotar esa fortaleza? Lo que no logró la unidad, lo que no logró ir a la iglesia, lo que no logró la oración por sí sola, lo lograron cuando agregaron ofrenda y ayuno. Cuando des, cuando ores y cuando ayunes. Personas que necesitan ser liberadas, están esclavas de una adicción sexual y necesitan ser libres. El Señor te está indicando el camino. Consejería, pastor. Te puede ayudar, pero no te va a solucionar el problema. Lo que soluciona el problema es Dios, por medio de la oración, del ayuno. No es la disciplina espiritual, es Dios, a través de la disciplina espiritual. Estás en problemas, estás en aprietos. Está tu familia, tu vida en prisiones de oscuridad. Hay un ser querido. ¿Has luchado? Por la vida de tu esposo, de tus hijos, por tu economía, tu salud, por tu vida espiritual. ¿Has luchado? Por tus amigos. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Te das cuenta que el Señor nos está mostrando, nos está indicando el camino? Iglesia, por favor,
El Señor ha hablado. El Espíritu Santo, el pastor de la iglesia, nos muestra el camino. Ahora tenemos que tomar una decisión. ¿Qué le diremos al Señor? ¿Haremos la vista a un lado? ¿Despreciaremos su revelación? ¿Seremos indiferentes a su dirección, a su palabra? Yo creo que no. Yo tengo el presentimiento en mi corazón que en esta tarde la iglesia, como lo hizo esta mañana, la iglesia, nos ponemos de acuerdo para decirle sí al Señor. Te obedeceremos. La verdad es que no lo habíamos visto así, Señor, y ahora nos es revelado a través de los pasajes en las Escrituras. La Biblia dice, será una ley permanente. El texto bíblico de Levítico 23 comenzó diciendo, el Señor dijo, el Señor dice, el Señor. Que tenemos que apartar un día para ayunar y será una ley permanente que pasará de padres a hijos. El Señor nos está indicando el camino a la liberación, el camino al avivamiento, el camino a derrotar fortalezas espirituales, el camino para ganar batallas imposibles. ¿Qué le diremos esta tarde, iglesia? Pongámonos de acuerdo para decirle al Señor que vamos a obedecerlo, que no vamos a deshonrar su persona ni su palabra, que no vamos a despreciar la revelación. Al contrario, vamos a decirle a Dios que nos ayude para que en esta semana, de una vez por todas, no le haremos caso al diablo. Y esta semana comenzaremos todos los días nuestros tiempos de oración y ayunaremos por lo menos el día jueves. Los dedicaremos al ayuno. Y los niños, pastor, también. Esta semana realmente escuché testimonios preciosos. Claro, las exigencias en el ayuno del niño puede que no sea la del adulto. Estoy de acuerdo. Pero los niños también tienen que aprender esta disciplina espiritual. No solo verlo, sino aprenderlo. ¿Qué le diremos al Señor, iglesia? Hoy, mi amado Padre, queremos responder positivamente al llamado que nos has hecho. Y como iglesia tomamos la decisión de emprender el camino que nos lleva al avivamiento, de emprender el camino que nos lleva a la libertad, de empuñar las armas y los recursos espirituales para ganar batallas imposibles, de empuñar las armas para ir más profundo en nuestra relación con Dios, para escuchar, para que se desbloquee nuestro espíritu, para que se destape nuestros oídos para escuchar tu voz. La iglesia esta noche se pone de acuerdo para decirle a Dios sí. No vamos a despreciar tu palabra, solo que nos ayudes, Señor. Ayúdanos para que nosotros podamos, no en el poder de las fuerzas humanas, no apoyados en nuestras propias fuerzas, sino en las del Espíritu Santo, podamos ayunar y podamos orar a partir de esta semana.